Bueno, gracias. Buenas noches, hermanos. Para todos nos saludamos al principio, pero bueno, eh, buenas noches para todos. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Josué capítulo 5, vamos a comenzar en el día de hoy. Perdón, no pregunté si se me escucha bien, Fede. Sí, sí, se escuchaba bien, ¿eh? Bueno, me alegro. Vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Josué. La porción para mí en esta noche es del versículo 1 hasta el 12. Así que le voy a dar lectura y después con la gracia de Dios vamos a hacer algunos comentarios. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto durante los 40 años, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, que Gilgal significa algo así como rodar, porque es como que Dios hizo rodar o quitar el oprobio. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bien, hasta ahí la lectura. Vamos a comenzar desde el versículo 1, que habla de cómo el pueblo de Canaán, todos los habitantes de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, dice que cuando se enteraron, cómo corrían las noticias en aquella época, ¿no? No había ni mail ni nada, pero estaban todos bien enterados. Cuando se enteraron cómo Dios había hecho cruzar en seco al pueblo de una manera portentosa, dice que desfalleció su corazón, que tuvieron miedo del pueblo de Israel. Y esto nos hace acordar directamente a lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 28, el a veces mal llamado pacto palestino. Esto lo explica a veces Raúl, ¿no? Que es mal llamado porque palestino no está en la Biblia la palabra. Creo que se la puso algún emperador romano despectivamente a esa tierra mucho tiempo después del Señor Jesús. Palestino es como tiene la misma raíz que filisteo, filistino. Entonces cuando nosotros decimos la tierra de Palestina parece que es la tierra de los filisteos. No, en realidad es un pacto que Dios hace con Israel de posesión de la tierra, Deuteronomio 28, 29. No lo voy a leer todo, pero básicamente dice, bueno, si ustedes me obedecen y hacen lo que yo les digo, entonces va a acontecer que, y le empieza a decir cosas como, por ejemplo, vas a ser cabeza y no cola. Vos vas a prestar a los demás, pero no vas a pedir prestado. Vas a cosechar la tierra, a tus enemigos, uno de ustedes, uno de Israel, va a correr, los va a salir corriendo a 10 de vuestros enemigos, y todas cosas así. Y cuando llega al final, le, Dios le dice a Israel, y va a acontecer que si vos no me haces caso, si ustedes no hacen lo que yo les mando, y le dice todo lo mismo que antes, pero al revés. Un enemigo de ustedes va a perseguir a 10 de ustedes, ustedes van a hacer cola y no van a hacer cabeza. Y es un pacto condicional. No es como el pacto de Dios con Abraham,
ese pacto que a veces nos contaba Omar, donde Dios pasaba solo entre los animales. Antes se hacían unos pactos, se hacía un sacrificio y las dos partes del pacto, del contrato, pasaban los dos. No, era un pacto. Hay pactos de Dios que son incondicionales, como el nuevo pacto en el que entramos nosotros, como la salvación. Son pactos que no dependen de nosotros, sino que dependen solamente de Dios. Ahora, el pacto de posesión de la tierra, y donde la posesión de la tierra es figura de nuestra vida después de habernos convertido acá, en la tierra, es condicional. Que nos vaya bien acá, que a Israel le vaya bien en tomar la tierra prometida, era condicional a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Dios. Y eso lo vemos en que lamentablemente esto, yo voy a leer el versículo 10, Deuteronomio 28, versículo 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Eso es lo que está pasando en el versículo 1 de Josué capítulo 5. Vieron que el nombre de Jehová era invocado sobre Israel y les temieron. ¿Y cómo fue invocado el nombre? Bueno, Dios se presentó, hizo un portento enorme, secó, hizo que pasaran en seco las aguas del Jordán por un lugar caudaloso, en una época caudalosa. Bueno, Dios se manifestó y los pueblos le temieron. Pero nosotros no hacemos más que ir un libro más adelante, en el libro de los jueces, cómo el pueblo de Israel se empieza a alejar de Dios y qué es lo que vemos. Y vemos al revés, ya no le tenían más miedo, al contrario, se abusaban de Israel, le robaban, esperaban que estén por cosechar, entraban y le robaban todo lo que tenían, todo al revés. Y la Biblia deja bien en claro que eso era por la desobediencia. Entonces era la voluntad de Dios que siempre sea así, que la tierra la posean de esa manera y que gocen de esas bendiciones. Y en nuestra vida espiritual, si bien la salvación una vez que la tenemos, si realmente la tenemos, no la podemos perder, también pasa lo mismo. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo les digo. A veces nos olvidamos de que además de ser hijos somos siervos y que Dios es muy grande. Hay una canción que yo creo que no tuvo mala intención la persona que la escribió, pero dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Es como decir, bueno, este fulanito de la esquina no me va a fallar. Es como, no es una palabra que le pueda caber bien a Dios que es tan grande, ¿no es cierto? ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios no me falle a mí? Dios no falla porque es Dios, digamos, no es que no me va a fallar a mí. ¿Quién soy yo para que Dios no me falle a mí? Entonces, nosotros somos amigos del Señor si hacemos lo que Él dice, si no, no. Él quiere ser nuestro amigo, pero depende de nuestra relación con Él y de nuestra obediencia. Obviamente el amor de Dios no cambia y el sacrificio en la cruz tampoco, ¿no? Entonces, y acá hay otro aspecto también que nos tiene que animar, y yo pensaba que es maravilloso. Esto del temor del pueblo, el temor de Israel sobre los pueblos, que desfalleció su corazón, vino después de un acto de obediencia del pueblo de Israel, de un acto de fe. El acto de fe fue obedecer a Dios en cómo tenían que cruzar el río Jordán. Josué hizo todo lo que Dios le mandó y ellos cruzaron. Y uno puede llegar a pensar en el corto plazo y con la vista corta, bueno, lo que nosotros ganamos en esto es cruzar el río con todas las pertenencias, pero las implicaciones, es decir, las consecuencias que vienen después de obedecer y de los actos de fe, nosotros no las podemos imaginar. A mí me hace acordar cuando yo conocí al Señor y empecé a obedecer, lo primero que el Señor me pidió a través de un hermano era que yo normalice mi noviazgo. Yo tenía un noviazgo como se tiene en el mundo, con intimidad. Y lo primero que entendí era que tenía que dejar eso para el matrimonio y que tenía que obedecer. Ahora, si alguien me hubiera preguntado y me hubiera dicho, ¿cómo te va a ayudar esto? O sea, ¿cómo te va a ayudar en tu futuro matrimonio? Mira, no sé, yo no sé cómo se conecta, pero sé que Dios me pide esto y sé que Dios honra a los que le honran. Y después me di cuenta con el tiempo que Dios usó esa obediencia mía para que mi novia de ese entonces, que hoy es mi esposa, conozca al Señor y se dé cuenta que a mí no me habían lavado la cabeza, que realmente Dios estaba haciendo algo, se dio cuenta que había algo más. Y yo nunca me hubiera imaginado antes de obedecer cómo Dios iba a usar eso. Lo vi después de hacerlo, en un acto de fe. Y acá es igual, ellos tuvieron un acto de fe y Dios cumplió su palabra y mucho más allá de lo que ellos imaginaban por ese acto de fe, ¿no? Vamos a continuar los bloques del versículo 2 a 7, donde Dios dice, en aquel tiempo, en el versículo 2, Jehová dijo a Josué, hacete cuchillos afilados. Vamos a explicar un poco acá cómo es esto.
La circuncisión era un rito externo, era un corte que se practicaba en el prepucio del miembro viril masculino que Dios le había dado a Abraham, ¿sí? Era un pacto con Abraham y con toda su descendencia. De hecho, la Biblia cuenta que Dios le da las instrucciones a Abraham y le dice que había que hacerlo a los varoncitos al 8º día de nacimiento. De hecho, a Isaac se lo hacen al 8º día de nacimiento. Abraham se circuncida de grande, todos los que estaban en su casa de grande los circuncida Ismael, pero a Isaac al 8º día, y era un pacto que debía mantenerse, que a todos los varoncitos al 8º día era un pacto. Esto ya tenía una connotación espiritual, no es que era solamente una marca física. Ahora lo vamos a ver más adelante eso. Pero ¿qué había pasado? En el momento que Dios saca a Israel de Egipto, el plan de Dios era en pocos días que Israel esté tomando la tierra. De hecho, había pasado muy poquito tiempo, algunas semanas, desde que Israel sale de Egipto hasta que llegan a Cades Barnea, ¿se acuerdan? Y Moisés envía 2 espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb. Y van a la tierra, se traen el fruto de la tierra, que lo traían en un palo 2 porque era pesadísimo. Y bueno, ahí viene el informe, ¿no? Donde los 10 que no eran Josué y Caleb dicen, es tierra buena, pero es tierra que traga a sus moradores. Hay gigantes y desaniman al pueblo. Y cuando la Biblia habla de los hombres de guerra, habla de los hombres que tenían más de 20 años, porque eran los hombres que salían a la guerra. Por eso acá se menciona, todos los hombres de guerra murieron. Entonces Dios se disgusta mucho y ahí es cuando decide que iban a estar 40 años vagando. ¿Hasta qué? Hasta que todos los hombres mayores de 20 años muriesen en el desierto. Dios se disgustó y dijo, no van a entrar en mi reposo, ustedes no van a ver la tierra prometida. Entonces, cuando llegan a la tierra de Canaán después de 40 años, el más viejo de ellos, sacando a Josué y Caleb, que sí eran más viejos, tenía como mucho 60, porque si tenía, el que más tenía era 20, cuando eso pasó, más 40 son 60. Ahora, todos los que nacieron en esos 40 años no fueron circuncidados. Entonces cruzan, el otro día nos contaba Guillermo que el cruce del río Jordán se dio en el 10 de Aviv, que era el día que se elegía el corderito para la Pascua. La Pascua se celebraba el 14 de Aviv, entre las 2 tardes, ¿no? Ellos cuentan, el día lo cuentan un día y un día y una noche, como lo dice Génesis capítulo 1, ¿no? Fue un día, una noche, un día. Entonces, ahora le va a decir Dios, bueno, mira, tenés que circuncidar al pueblo que no está circuncidado, y después, no sé si lo notaron, celebraron la Pascua. ¿Por qué? Porque también le había dado las instrucciones Dios a Moisés en Éxodo 12, en relación a la Pascua. ¿Se acuerdan que eso está conectado con la última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos? Y en todas las instrucciones le dijo, bueno, no puede participar de la Pascua nadie que no esté circuncidado. Entonces, si vos tenés un extranjero que vive con vos, tenés algún siervo, vos lo tenés, si quiere participar de la Pascua, tiene que estar circuncidado. Y esto no es casualidad. Aparentemente, no solamente que no se habían circuncidado, sino que tampoco habían celebrado la Pascua. Por lo menos no esta gente que no estaba circuncidada durante los 40 años en el desierto. Y esto nos lleva a pensar que cuando nosotros erramos la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era que después del informe de los espías pasen a tomar posesión de la tierra, no que estén 40 años vagando por el desierto, surgen todas situaciones irregulares. La gente no estaba circuncidada, no se celebraban las fiestas de Dios. Ahora Dios lo viene a acomodar, ¿no? Bien, bueno, Josué, hacete cuchillos afilados y vamos a acomodar las cosas. Acomodemos lo que se desacomodó. Ahora, vamos a ponernos en situación. 40 años en el desierto, como a veces nos dice Omar, todas las armas que por ahí tenían eran un palo. No era gente que estuviera adiestrada para la guerra. Entraban en una tierra que, si bien venían con el poder de Dios, era tierra que tenía gigantes, Jericó estaba fuertemente amurallada. Por más que tenían miedo, ninguno se fue así nomás. En Jericó no era que le dejaron la llave y se fueron. Todos iban a guerrear por lo que era de ellos, ¿no? Ahora, José, ¿a vos te parece que tenemos que hacer esto? Vamos a recordar, me estaba olvidando, ¿no? La circuncisión en un bebé de 8 días no es mayor problema. Siempre nos cuentan los hermanos que hay una reproducción celular altísima, que sana enseguida, pero en un adulto es terrible. No sé si se acuerdan el relato de la masacre de Siquem. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Simeón y Leví se enojaron por lo que le habían hecho a Dina, su hermana, el hijo de Siquem. Y bueno, el medio lo engañaron, le dijeron, sí, nosotros, bueno, podemos emparentar si ustedes se circuncidan. Esperaron que se circunciden todos y dice que al segundo o tercer día, creo que era el de mayor dolor, entraron y los mataron a todos porque no servían para nada los varones de Siquem.
¿Qué quiero decir con esto? Que circuncidar a gente grande en Israel producía estar convaleciente. Iban a estar todos como... Entonces, ¿a vos te parece, Josué, que estemos convalecientes? Tenemos que entrar a guerrear, acabamos de llegar a la tierra prometida y vamos a estar convalecientes todos los hombres que podemos pelear. A ver, Josué, yo te voy a decir algo. 40 años Dios no dijo nada. Y justo ahora te venís a acordar, decís que Dios te dijo que no tenemos que circuncidar. Tampoco, esto de celebrar la Pascua, 40 años, Dios no dijo nada que había que celebrarla y justo ahora no puedes esperar que ya estemos establecidos. Otra cosa, Josué, no celebramos, no estamos circuncidados, no celebramos la Pascua, el maná cayó igual, las aguas del Jordán las dividió igual, pasamos en seco. ¿Te parece que es tan importante? Pero bueno, Dios lo está mandando, diría Josué, ¿no? Pero bueno, la prudencia humana indicaría que no. La sabiduría humana indicaría que no. Pero Josué, si se acuerdan, en el capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer para no errar, Dios le había dicho: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Josué, vos me querés decir que de alguna manera que humanamente no se entiende, haciendo esto que Dios dijo a nosotros nos va a ir mejor tomando la posesión de la tierra. Sí, totalmente. Dios se lo dijo a Josué. Vos tenés que obedecer todo lo que mi siervo Moisés te mandó para que vos seas prosperado en todo lo que haces. Y esto nuevamente, otra vez, viene a ser un acto de fe. Y como todo acto de fe, humanamente o mentalmente hablando, tiene algo de loco, con todo respeto, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Que el Evangelio es locura para los que se pierden. Y el caminar, es decir, que el justo por la fe vivirá, el caminar con fe tiene un grado donde ya la razón no opera. No es que es irracional o que es una locura. En realidad ya la razón no opera en ese lugar. Es un acto de obediencia a Dios, entendiendo que si nosotros obedecemos acá, Dios va a bendecir allá. Y Josué evidentemente era un hombre de fe. Y Josué dijo: sí, tenemos que hacer esto para que Dios bendiga la toma de la tierra. No hacer planes, estrategias, eso lo haremos después, vemos. Pero primero tenemos que acomodar lo que Dios dijo que acomodemos. Esto como primer aspecto. Segundo aspecto, la circuncisión, dice en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, ya tenía que era un tema externo, ¿no es cierto? Pero ya tenía algo espiritual. Fíjense lo que le dice Dios a Israel en Deuteronomio. Esto ya lo tenían escrito y se los había dicho Moisés a Josué y a todo el pueblo, ¿no? Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La cerviz es la nuca, ¿no? Cuando uno se arrepiente, por lo general se dice que baja la cabeza. Cuando uno tiene la nuca erguida, así bien endurecida, lo que tiene es soberbia y orgullo. Entonces, Dios le dice: circuncídense el corazón y no sean más soberbios. O sea, por el contrario, arrepiéntanse y no sean soberbios. Es como una figura la circuncisión de sacar la soberbia, el orgullo, sacar el pecado y cortarlo y sacarlo afuera. O sea que ya era un tema espiritual. Entonces la circuncisión, además de producir un dolor físico, le iba a hacer acordar al pueblo que eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Luego, al celebrar la Pascua, se iban a acordar que alguien tuvo que pagar por sus pecados y que era necesario un sacrificio de alguien, en este caso de un corderito, mirando al Mesías al futuro, para que pague por ellos. Y uno dice: Josué, ¿no te parece mucho? ¿No hay que alentar al pueblo? Vamos a tomar la tierra. No tendríamos que estar dando un discurso de esos que vemos a veces en las películas y en las series donde está el pueblo para la batalla y los arengan. ¿No te parece que esto no es para otro momento, ¿no? Vamos a tener un buen tiempo de distensión, vamos a animarnos, alentarnos unos a otros. Y evidentemente no está mal el aliento, no está mal el ánimo, de hecho es necesario. Sabe Dios que es necesario. Pero evidentemente para todos los emprendimientos que Dios pone por delante se falta la santidad. Sin eso es como que todo lo demás no funciona. Primero hay que ponernos a cuentas con Dios. Primero hay que pensar, hay que mirar para adentro, hay que circuncidar el corazón, hay que
pensar en lo que Dios pagó por nosotros, el precio de su Hijo, para después poder emprender todo lo demás. Colosenses 2:11 dice, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. Espiritualmente, la conversión es un tipo de circuncisión. Pero esto también aplica, como muchas de las cosas espirituales, no solamente a la conversión, sino al caminar con el Señor, al caminar en la vida espiritual. Versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Esto tiene que ver con la convalecencia de la que yo les hablaba, y tiene que ver con algo significativo. Cuando uno corta el prepucio del corazón, cuando el mal y el pecado empezó recién, cuando es chiquito, al 8º día, casi no hay dolor. Cuando uno se tarda en obedecer a Dios y uno permite que alguna mala costumbre, que algún pecado crezca y pase el tiempo, después quitarlo es con dolor. Y uno tarda en sanar. No es imposible, para Dios nada es imposible y Dios perdona, pero no es lo mismo sacarse de encima algo al principio que esperar hasta que se haga grande. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, o Rodar, hasta hoy. Esto es porque Egipto se burló de Israel. Cuando no pudieron entrar en la tierra prometida, los impíos se burlan de nosotros cuando lamentablemente no alcanzamos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, hoy les quité el oprobio, hoy ya no van a poder decir más nada, hoy los introduje en la tierra. Versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Eso que yo les decía, como decía el otro día, el cruce del río Jordán fue el 10 de Aviv. Por la tarde, en los llanos de Jericó, termina el versículo 10, 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, porque al otro día de la Pascua venían la otra semana, que era la fiesta de los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra aquel año. Esto era la promesa que Dios les había dicho. Cuando Dios hizo llover el maná, Él les había prometido, yo les voy a dar esto hasta que ustedes puedan comer del fruto de la tierra prometida, y bueno, es el cumplimiento de Dios. Así que bueno, para repasar las cosas que vinimos diciendo, la posesión de la tierra es condicional. En Deuteronomio 28 y 29, la posesión como Dios quiere de nuestra vida espiritual. La vida espiritual que tenemos con el Señor, desde que nos convertimos hasta que Él nos venga a buscar o nosotros vayamos, es condicional a mi obediencia. Somos amigos del Señor si hacemos lo que Él manda. Y la obediencia, los actos de fe que nosotros tenemos, traen bendiciones que nosotros no imaginamos. No somos conscientes del alcance de lo que el Señor hace en nosotros y alrededor cuando nosotros actuamos por fe. Primero, antes que cualquier cosa, hay que circuncidar. Obviamente, de manera espiritual. Antes de ir a la guerra, estamos en guerra todo el tiempo, estamos en guerra espiritual. Todo el tiempo tomamos decisiones, hablamos con gente, compramos, vendemos, salimos de casa, vamos de vacaciones o cambiamos de trabajo. Un montón de cosas que podrían salir mal. Uno no sabe si en 2 horas termina internado. Estamos en guerra, no podemos ir como nosotros creemos que tenemos que ir a la guerra, no podemos salir de casa como a nosotros nos parece. Primero tenemos que sacar lo que a Dios no le agrada. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cortarla, eso es la imagen de la circuncisión, cortar lo que a Dios no le gusta y sacarlo, tajantemente. Y en tercer lugar, no hay que dejar tiempo hasta que esto ocurra. No hay que dejar tiempo hasta circuncidar, porque si no después es más costoso y es más doloroso. Así que bueno, hermanos, espero que estas breves reflexiones hayan sido de bendición. Señor les bendiga.